Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa de este ciclo 2025 de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Qué lindo saludarlos en esta noche, poder llegar a cada uno de ustedes a través de este hermoso canal que nos brinda la radio y la televisión. A través de Radio María TV nos ponemos en contacto cada uno de ustedes, desde sus hogares, desde una oficina, en una habitación, en aquel lugar donde se encuentren, para que juntos podamos leer, reflexionar, rezar con los padres de la iglesia. Son ellos los que nos ayudan a entrar y profundizar cada vez más en el misterio de nuestra fe. Le damos la bienvenida también a Federico Stucker, quien desde los controles y la puesta al aire, operando allí en la sede central de Radio María en la ciudad de Córdoba, nos acompaña en esta noche. Gracias, Fede. Gracias también a Adriana Gile por todo lo que nos ha ayudado durante el día a preparar el programa. Qué lindo poder trabajar en equipo, saber que somos un equipo que está al servicio de nuestra comunidad, al servicio de cada uno de ustedes, queridos amigos del norte, del sur, del este, del oeste de nuestra patria Argentina. Y vamos caminando ya en este mes de junio, perdón, en este mes de junio que Dios nos regala, en este año del jubileo del 2025, recordando los 2025 años de la encarnación redentora de nuestro Salvador. Y lo hacemos particularmente con un acontecimiento singular, los 1700 años de la celebración del primer concilio ecuménico allí en Nicea, la actual Turquía, cerquita de lo que hoy conocemos como Estambul y que en aquel momento era conocida como Constantinopla, la antigua Bizancio, la capital donde vivía Constantino, que va luego de la caída de Roma a ser la gran ciudad del Oriente cristiano. Entonces tenemos mucho para seguir compartiendo como lo venimos haciendo ya en estos últimos programas donde hemos ido como indagando, metiéndonos un poquito cada vez más en el misterio de la fe del credo de Nicea. Esta fe que celebramos, esta fe que profesamos, esta fe que es la columna sobre la cual gira nuestra vida, nuestro compromiso como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, nuestro compromiso cristiano, nuestro compromiso de ser discípulos misioneros de Jesús de Nazaret. Qué lindo saber que podemos compartir en esta gran mesa, a lo mejor algunos con algún matecito cerca, otros con un cafecito o picando algo ya en la noche para que disponiendo así el lugar podamos estar tranquilos, podamos buscar aquello que queremos seguir conociendo, que queremos seguir aprendiendo de la mano de los padres de la iglesia. Que les recuerdo que los padres de la iglesia no son más que aquellos autores de los primeros siglos del cristianismo, luego de los apóstoles, y que nos ayudaron a leer las escrituras y encontrar una interpretación que fuera un puente con la sociedad, con la cultura del entorno, con la cultura de la época, y de esa forma el evangelio lograra inculturarse, ¿no? Fíjense esa palabrita, inculturación del evangelio, meterse dentro de la cultura. La cultura es todo aquello que hacemos, que vivimos, que expresa nuestra particularidad en un determinado espacio geográfico, en una determinada época. Entonces los padres supieron captar claves, ¿no? Claves, o sea, llaves, eso significa la palabra clave, para poder entrar, para no quedarse como un barniz superficial, como decía San Pablo VI, sino ir al corazón, al corazón. ¿Y por qué? Porque supieron captar aquellas intuiciones profundas del alma, del corazón humano, del espíritu de la persona, para que también
esa esencia de la Sagrada Escritura, de la Biblia, pudiera ponerse en contacto, ¿no? O sea, el corazón, el espíritu, la mente, el nous, dirían los griegos, ¿no? Aquella cualidad propia del pensamiento que es capaz de lograr impactar en lo más profundo del ser. Y como lo decimos todas las noches, tenemos distintos canales para que nos podamos comunicar. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp, WhatsApp el 351-871-593. Así que nos pueden mandar un mensajito, contarnos de dónde están, cómo van viviendo, cómo van recibiendo este mensaje de los padres de la iglesia. Repito, el WhatsApp, mandanos un mensajito al 351-871-593. Espero que lo hayas anotado bien. Y si no, también podés hacer una llamadita y dejar tu mensaje grabado al 0810 7 veces 7. Repito, 0810 7 veces 7. Entonces ya abrimos entonces este espacio para poder compartir en esta noche de palabras jóvenes, de grandes hombres, todo lo que la fe de Nicea tiene para transmitirnos, ¿no? Los últimos programas hemos hablado de qué era un concilio, cómo eran los concilios en la antigüedad, hemos hablado de esta fe en Dios Padre, esta fe en Dios Hijo, esta fe en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, como decíamos en el último programa. Hoy nos vamos a centrar en el misterio de la Iglesia, en el misterio de la Iglesia. Pero tenemos una preguntita para compartir, una consigna que nos ayude a pensar, ¿no? ¿Cómo vivo la Iglesia en este tiempo, ¿no? O sea, a ver, yo soy hombre, mujer, que vive este tiempo, que está atravesado por la cultura, por la sociedad, pero que soy parte de la Iglesia. O si no soy parte de la Iglesia, vivo la Iglesia desde la vereda, mirando, observando, ¿no? O sea, ¿cómo vivo? ¿Qué significa para mí vivir en la iglesia? ¿Qué significa la vida de la iglesia? ¿Qué significa estar en la iglesia? ¿No? Entonces, la consigna es, ¿cómo vivo la iglesia en este tiempo yo? ¿Eh? ¿Cómo desentraño? ¿Cómo me desarrollo? ¿No? O sea, ¿cómo vivo la iglesia en este tiempo? Esa va a ser como la preguntita que nos va a ir guiando en esta noche para que de esa manera, a través de las distintas pistas que vamos a ir compartiendo en los próximos bloques de la mano de los padres de la iglesia, nos van a ayudar a desentrañar ese misterio, ¿no? El misterio de la iglesia. La iglesia que, bueno, tiene 2000 años de existencia, esta iglesia que es madre, esta iglesia que es discípula, esta iglesia que, como decía el Papa Francisco, esta iglesia que es mujer, ¿no? La iglesia es mujer, decía, parafraseando, ¿no? Así, en este sentido, el género femenino con el cual se expresa la palabra iglesia. Qué lindo que nuestra fe no se quede estancada en algún recuerdo del pasado, sino que sea una fe que se actualice. Por eso la razón de ser de este programa, ¿no? Conocer, aprender, rezar, pensar, para que la fe que piensa sea una fe más profunda. Y una fe más profunda es una fe convencida, no solamente para ganar en peleas o en debates o en controversia a otros, sino que una fe profunda, una fe convencida, es una fe que se manifiesta en obras, que se manifiesta en gestos. Y entonces esos gestos son los que hablan por sí mismos, de los cuales son capaces de tocar la vida de los demás. Bueno, ¿cómo vivo la iglesia en este tiempo? 1700 años del concilio de Nicea, allí nuestra fe se expresó, allí quedó grabada, es la fe, es el credo que rezamos en las misas los domingos, aunque nosotros rezamos la versión más breve,
sabemos que está esta versión del credo niceno-constantinopolitano. Allí los padres de la iglesia, estos autores, tuvieron mucho que ver, fueron realmente autores que ayudaron a que distintas expresiones, a través de distintos métodos, llegaran a la construcción de esas verdades de la fe que se nos han transmitido. Entonces, ya habiendo puesto los puntos con los cuales vamos a trabajar en esta noche, habiéndonos encontrado, les recuerdo que quien les está hablando es el padre Alejandro Nicola. Actualmente me encuentro en la parroquia del Niño Dios, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Una alegría. Así es, escuchábamos esta hermosa melodía que nos ayudaba a pensar de que somos iglesia. ¿Cómo vivo la iglesia en este tiempo? Esa es la pregunta que nos acompaña en esta noche, que nos ayuda a poder ponernos en contacto con este misterio de la fe de Nicea. Y decimos, así como las noches anteriores, los programas anteriores, hemos quedado en cada uno de los artículos trinitarios, creo en Dios, Padre, Creador, todopoderoso del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible, creo en Jesucristo, su único Hijo, consubstancial al Padre, luz de luz, Dios de Dios, engendrado, no creado. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Hoy decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Mm? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Entonces, estas cuatro expresiones que se conocen como las notas de la Iglesia, los padres, aquellos autores, supieron decir, ¿no? O sea, fundamentalmente en lo que hace referencia a la expresión de una, ¿no? Miren qué lindo, dice, hay un sorprendente misterio, hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla Iglesia. Esta es una expresión de Clemente Alejandrino, uno de los padres de la iglesia del norte del África, allí en la zona de Egipto, en la actual egipcio, el norte egipcio. Y entonces esta expresión nos habla de la unidad del cosmos, la unidad del universo. El universo es uno, ¿no? Y allí está el Padre, que es uno, el Logos, o sea, el Hijo, que es uno, el Espíritu Santo, que es uno. Hemos hablado de cada uno de ellos y en el credo niceno-constantinopolitano se dedica a un artículo a cada uno de ellos, bueno, y expresa justamente, dice, y así idéntico en todas partes, hay también una sola Virgen hecha madre. Y fíjense que uno diría la Virgen hecha madre sería María, pero dice es la iglesia. Entonces, a modelo del Padre, a modelo del Hijo, a modelo del Espíritu Santo, que son uno, pero a la vez son comunidad, unidad en la diversidad, unidad en la Trinidad de personas, también hay una Virgen que es madre. El misterio de María como reflexión propia, o sea, la Mariología, va a surgir a posterior de la eclesiología. Va a ser primero el misterio de la eclesiología, la reflexión sobre la iglesia, la que se va a hacer, y luego va a surgir esta reflexión más mariológica. Entonces, es interesante, ¿no? Porque la madre
La iglesia es virgen y madre, ¿no? Y tiene ese modelo de unidad desde el misterio de la Trinidad. O sea que el origen de la iglesia es trinitario, está entroncado en ese seno trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El horizonte es trinitario. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, pensar que la iglesia, que es virgen y madre, está entroncado en el misterio de la Trinidad, nos ayuda a evitar toda otra consideración sociológica. O sea, primero es una visión teológica, antes que una visión jerárquica, organizacional, institucional, es un misterio de fe teologal, es una razón de ser teológica. Y eso es bellísimo, ¿no? Porque la iglesia entonces tiene una razón de ser propia, propia que responde al querer de Dios, porque es reflejo de esa unidad que hay en Dios. Esto me hace acordar a otro padre de la iglesia, del cual hemos hablado en varias oportunidades, que es el San Gregorio de Nisa, ¿no? San Gregorio de Nisa, hermano de San Basilio Magno, amigo de San Gregorio de Nacianceno, estos tres conocidos como los padres capadocios, y que tanto han tenido que ver con respecto a la fe posterior a Nicea y en su legado, en su llegada a la fe que se completa en el concilio de Constantinopla. Gregorio el Niceno decía que el universo tiene una forma eclesial y que la iglesia tiene una forma cósmica, ¿no? O sea, el cosmos tiene una forma eclesial y la iglesia tiene una forma cósmica, de tal manera que uno al contemplar el cosmos se va dando cuenta que hay una eclesialidad inherente, metida, impregnada en el cielo, las estrellas, y que cuando uno está dentro del recinto sagrado que es la iglesia, el templo, pero también cuando hace la experiencia eclesial, de vida eclesial, se da cuenta que es un misterio que lo sobrepasa, que lo pone en contacto con ese cosmos, con ese orden universal y eterno. Qué belleza cuando el corazón, la mente se pueden expandir en estas dimensiones, porque eso ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia. Dando un pasito más en esa consideración del horizonte de la unidad, también hay una consideración sobre aquellas cosas que fragmentan, que fracturan esa unidad. Orígenes, en su comentario sobre el profeta Ezequiel, decía, donde hay pecados, allí hay desunión, hay cismas, hay herejías, hay discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Ciertamente, luego de la creación del hombre viene el pecado del hombre, ¿no? Viene esa fractura con esa alianza de Dios y entonces la rebeldía humana, fruto de la soberbia, del orgullo, genera la división, genera la ruptura y eso se va a conocer como cismas, ¿no? O herejías. La herejía es concretamente la negación parcial de una verdad de fe. Es como cuando nosotros cortamos la pizza o la torta en porción y nos sacamos un pedacito. Eso significa herejía, ¿no? Héresis significa ese corte. Cisma es mucho más grave, ¿no? O sea, es un corte radical y profundo de separación, de quiebre. En los comienzos de la historia de la iglesia hay herejías, hay pensamientos que segmentan, que fraccionan aquella verdad de la fe que se transmitía. También hay momentos en que hay grupos que se separan del seno de la iglesia, esos grupos que son conocidos después como herejes y cismáticos. Eso va a producir un profundo resquemor, ¿no? O sea, va a producir una tristeza honda. Y la iglesia de los primeros siglos, de los primeros
tiempos del cristianismo primitivo, va a tratar de responder a eso, va a tratar de evitar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una experiencia de comunión. ¿M? Esa experiencia de comunión tiene que ver con, valga la redundancia, las cartas de comunión o cartas de presentación. Cuando alguien iba de una iglesia a otra, ya sea porque se mudaba o porque tenía una misión, el obispo escribía una misiva donde presentaba: aquí va fulanito de tal, miembro de la iglesia de Antioquía, que tiene su familia, que se dedica a tal y que va con esta tarea, va con esta misión, a Éfeso. Entonces era recibido de esa manera. También así eran presentados los legados, los que emisarios que llevaban cartas, que llevaban noticias acerca de la vida de las comunidades. Pero otro elemento fundamentalísimo va a ser la celebración de sínodos regionales. En cada una de estas zonas pastorales, donde había muchas diócesis, van a reunirse cada tanto los pastores, las cabezas de esas comunidades eclesiales, y van a debatir sobre distintas problemáticas. Estas reuniones de los obispos, que son las cabezas de cada una de estas comunidades eclesiales, destinadas a pensar la fe, a cuidar que no haya cismas, a evitar la herejía o señalar dónde estaban los errores, para no perder la verdad de la fe y entonces no dejar que se escurriera aquel mensaje fundamental, son los sínodos o concilios, ¿no? La experiencia sinodal de la iglesia de los primeros siglos es riquísima. Sínodos, sin viene, significa junto con otros, ¿no? O sea, esa es la partícula que está en el origen del sin en griego. Jodos, odos, ¿m? Significa camino, los que hacen camino juntos. Eso significa sínodo. ¿M? Eso, de ahí la experiencia de los que hacen sínodo, es la experiencia de la sinodalidad. Los concilios son un sínodo grande. ¿M? Son un sínodo donde participan todos los obispos, no de un pedacito de una zona o de un territorio, de una región, sino de todo el mundo cristiano conocido, ¿no? En los comienzos del cristianismo va a ser en torno a la cuenca del Mediterráneo. El último concilio, que fue el Vaticano II, hace 60 años, fue de todos los obispos del mundo, desde en toda la historia de la Iglesia, en estos 2000 años de historia de la Iglesia, se han celebrado 21 concilios y todos tienen que ver con esta experiencia de la sinodalidad, de la búsqueda de la unidad para cuidar aquello que puede producir una ruptura, para señalar los errores de la herejía o del pensamiento heterodoxo y sobre todo que no haya cismas. En ese sentido, hay un texto muy bonito de San Cipriano de Cartago, este obispo del norte del África, que hacia finales del siglo III, en una obrita que se llama Sobre la unidad de la iglesia, decía lo siguiente. Escuchen qué bonitas las imágenes que usa para hablar de la unidad frente a estas tensiones que estaban por debajo, que querían dividir. Y dice así, Cipriano de Cartago: así es única la iglesia, o sea, es una, que se extiende sobre muchos por el crecimiento de su fecundidad. Muchos son los rayos del sol, pero una sola es la luz. Muchas son las ramas del árbol, pero uno solo es el tronco clavado en la tierra con fuerte raíz. Y cuando de un solo manantial fluyen muchos arroyos, aunque parezcan muchas corrientes desparramadas por la abundancia de las aguas, con todo una sola es la fuente en su origen. Si separas un rayo de la masa del sol, no subsiste la luz a causa de la separación. Si cortas la rama del árbol, no podrá germinar la rama cortada. Si atajas el arroyo aislándolo de la fuente, se secará. Del mismo modo, la iglesia del Señor esparce sus rayos, difundiendo la luz por todo el mundo, y esa luz que se esparce por todas partes es, sin embargo, una y no se divide
la unidad de su masa. Extiende sus ramas frondosamente por toda la tierra y sus arroyos fluyen con abundancia en todas direcciones. Con todo, uno solo es el principio y la fuente, y una sola la madre exuberante de fecundidad. De su seno nacemos, con su leche nos alimentamos, de su espíritu vivimos. Qué bonito, ¿no? Qué bonita, qué belleza la expresividad de estas imágenes que nos hablan, ¿no? La luz del sol, los rayos del sol que se esparcen, el agua de un río, los brotes de un árbol, todo se va como expresando creciendo en diversidad, pero sin perder esa unidad, porque es uno, porque es único el principio. ¿Qué significa para mí vivir la iglesia? ¿Cómo vivo la iglesia en este tiempo? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta noche. Puedes mandar tu mensaje a través de un WhatsApp al 351-871-593 o dejarnos un mensaje grabado al 0810 7 veces 7. Bien, muchas gracias a este amigo que se puso en contacto y allí, bueno, conectó esta experiencia de la Eucaristía, del servicio a los demás. Qué lindo poder así también vivir la iglesia, ¿no? Entonces, también a vos que nos estás escuchando, que seguramente experiencia eclesial tenés, a lo mejor algunos desde más niños, desde más jóvenes, otros ya desde más grandes, pero todos tenemos grabada esa experiencia eclesial, ¿no? Que nos hace descubrir cómo vivimos hoy la iglesia, ¿no? Cómo se vive la iglesia en nuestro mundo, cómo yo soy protagonista de esa iglesia, ¿no? Así nos dice, por ejemplo, este otro amigo, Pablo, de Buenos Aires, de La Ferrera, dice buenas noches, Radio María. A los 12 años tuve un llamado muy fuerte a servir a Dios tocando el teclado en el coro de la parroquia San José. Hoy, a mis 37 años, soy parte del movimiento de la renovación carismática, sirviendo a Dios desde el ministerio de la alabanza, intentando volver a ese amor como al comienzo. Bendiciones y recen por mí. Rezamos por vos, Pablo, gracias por contarnos. Rezamos también por nosotros y qué lindo, ¿no? O sea, desde jovencito, desde adolescente, esta experiencia eclesial que te marcó, que te llegó a lo más profundo del corazón. Si hay algún otro por allí que quiere compartir, nos manda un mensajito al WhatsApp 351-871-593 o también un mensaje grabado al 0810 7 veces 7. Damos un pasito más para comprender esta iglesia que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica. Para ello les propongo escuchar ahora un texto de San Ireneo de Lyon, uno de los padres de la iglesia llamado por el Papa Francisco el doctor de la unidad. Fue el último doctor que el Papa Francisco declaró. No siempre hay santos que son doctores, son 37 los doctores de la iglesia, ¿no? O sea, son poquitos comparado a la gran cantidad de santos que tenemos, ¿no? No todos los padres de la iglesia son doctores. Algunos que han descollado, se han expresado con un grado brillante de sabiduría, han recibido el título de doctores, ¿no? Por ejemplo, San Agustín es doctor de la iglesia, que también es un padre de la iglesia, ¿sí? Dice en su obra llamada Contra los herejes, así es Adversus Hereses, como se lo conoce a esta obrita de San Ireneo de Lyon. Él tiene unas expresiones muy bonitas que nos ayudan justamente a descubrir de dónde viene esta experiencia de la fe que nos hace ser iglesia.
Y dice así en el libro 1, en el capítulo 10, en el versículo 2, dice así San Ireneo de Lyon: como antes hemos dicho, la Iglesia recibió esta predicación y esta fe y extendida por toda la tierra, con cuidado la custodia como si habitara en una sola familia. Conserva esa misma fe como si tuviese una sola alma y un solo corazón, y la predica, enseña y transmite con una misma voz, como si no tuviese sino una sola boca. Ciertamente son diversas las lenguas según las diversas regiones, pero la fuerza de la tradición es una y la misma. Las iglesias de la Germania no creen de manera diversa ni transmiten otra doctrina diferente de la que predican las de Iberia o las de los celtas o las del Oriente, como las de Egipto o Libia, así como tampoco de las iglesias constituidas en el centro del mundo, sino que así como el sol, que es una criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el mundo, así también la luz, que es la predicación de la verdad, brilla en todas partes e ilumina a todos los seres humanos que quieren venir al conocimiento de la verdad. Y ni aquel que sobresale por su elocuencia entre los jefes de la iglesia predica cosas diferentes de estas, porque ningún discípulo está sobre su maestro, ni el más débil en la palabra recorta la tradición, siendo una y la misma fe, ni el que mucho puede explicar sobre ella la aumenta, ni el que menos puede la disminuye. ¿Mm? Fíjense qué bonito, esto nos está hablando de dos cosas, ¿no? De dónde se recibe la fe que se transmite. Se la recibe, va a decir Ireneo, de los apóstoles. Los apóstoles son los que han transmitido la fe, por eso la iglesia es apostólica, porque transmite a través de una cadena ininterrumpida, como los eslabones de una cadena, que si uno dice, este obispo es sucesor de tal obispo que fue ordenado por tal obispo y este otro obispo fue ordenado por este apóstol, ¿no? Entonces hay una cadena ininterrumpida y ese apóstol estuvo en contacto directo con Jesús de Nazaret. Esa experiencia del origen de que se transmite la fe, por la cual la fe, la iglesia es apostólica, también dice el credo, es católica. ¿Qué quiere decir católica? Quiere decir que es universal, ¿no? O sea, es tan viva la iglesia que está en el centro del mundo conocido, como era Roma, como las iglesias que están en la Germania, como las que están en Libia, como las que están en Egipto. Más allá de las lenguas, más allá de las lenguas, es la universalidad. Y justamente la palabra católica quiere decir universal. Esa es la expresión que fue usada por primera vez por San Ignacio de Antioquía, un mártir, un padre apostólico, ¿no? Dice, las iglesias particulares, o sea, son las iglesias de cada uno de los lugares, con respecto a la iglesia universal, ¿no? Siempre se hace esa distinción teológica, iglesia particular e iglesia universal. No, no estamos hablando de la iglesia universal del reino de Dios, no nos confundamos con esas expresiones provenientes del evangelismo brasilero, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con una manera de hacer referencia para poder vincular lo particular con lo general, ¿no? Con lo universal. Y entonces las iglesias particulares son plenamente católicas, universales, gracias a la comunión con una de ellas, la iglesia que está en Roma. La iglesia que está en Roma es la que preside en la caridad. Por eso el Papa es el obispo de Roma, es el obispo que preside como hermano mayor y que confirma en la fe. Es aquel que ayuda a sostener el camino de la fe. Eso lo había dicho San Ignacio de Antioquía en su carta a los romanos. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, todos los fieles de todas partes. Eso es otra expresión de Ireneo de Lyon. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado,
Todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Es una expresión de San Máximo Confesor. Fíjense que todas estas expresiones nos hablan justamente de esta realidad de la iglesia que es católica, pero esa catolicidad que tiene que ver con la universalidad, que tiene que ver con la riqueza de cada lugar, pero que tiene que ver con la unidad en el obispo de Roma, en la iglesia que está en Roma, esa iglesia que permite encontrar el sentido de la caridad, porque no es porque es el que manda más, no es el rey, no es el que baja líneas, como diríamos, no, sino es aquel que nos hace permitir que podamos tener esta experiencia eclesial. ¿Cómo vivo la iglesia en este tiempo? ¿Cómo la vivieron los padres de la iglesia, aquellos autores de los cuales nos separa tanto tiempo? Hoy, al mirar la imagen del Papa León, como mirábamos la imagen del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, ¿no? Vemos tantas banderas a veces allí en la plaza de San Pedro, y más allá de este lugar emblemático, ¿no? O sea, es esta riqueza, ¿no? Alemán, francés, chino, japonés, inglés, castellano, colores más morenos, más amarillos, más blancos en la piel, pero todos viviendo una misma fe. Qué belleza vivir así la iglesia. Un mensaje nos dice: de pequeña comencé mi experiencia eclesial, marcó mi infancia, adolescencia y más aún mi vida adulta. Muchos hermanos me acompañaron a perseverar en la fe. Agradezco a cada uno de aquellos que me ayudaron a madurar en la fe. Sigo en camino sirviendo a Dios en mi comunidad. Allí crezco cada día, acompaño a otros hermanos y muchos me acompañan. Gracias, Dios eterno, por nuestra iglesia. Gloria Carreras. Bueno, Gloria, muchas gracias por tu mensaje, gracias por compartir, gracias por tu experiencia de tan niña y tan jovencita, y tu fidelidad es la fidelidad de cada uno la que hace la riqueza de esta iglesia que somos. Continuando ya y casi promediando nuestro programa, ya como quien dice, para ir cerrando, hay un texto muy bonito que sinceramente tengo que confesar, es una perlita de Ireneo de León. Sobre este texto hice mi trabajo de licencia y de magíster allá en Chile, en la Universidad Católica de Santiago de Chile. De paso, un gran abrazo a mis hermanos chilenos, a la Iglesia chilena, a la Universidad Católica de Chile, porque me permitieron aprender, ¿no? O sea, mi experiencia de iglesia también pasó por el claustro universitario, también pasó por esas parroquias de este país hermano, y lo agradezco de todo corazón, todo lo que me han brindado las familias, las parroquias, los sacerdotes, la universidad. Allí leí, tuve la oportunidad de profundizar en Ireneo de León, y este texto que les comparto ahora es para mí un gran tesoro, y que de alguna manera inspiró el nombre de nuestro programa, Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Y dice así: Adversus Hereses, San Ireneo de León, en el capítulo 3, en el libro 3, el capítulo 24, el número 1. Hemos también expuesto cómo la predicación de la Iglesia es la misma en todas las regiones, se mantiene igual y se funda en el testimonio de los profetas, de los apóstoles y de todos los discípulos. Y así también hemos explicado desde el principio, por sus medios y hasta el fin, el universal proyecto salvífico de Dios y la obra que realiza todos los días por la salud del hombre, en lo que nuestra fe consiste. Conservamos esta fe que hemos recibido de la Iglesia como un precioso perfume custodiado siempre en su frescura, en un buen frasco por el Espíritu de Dios, y que mantiene siempre joven el mismo vaso en que se guarda.
Este es el don confiado a la Iglesia, como el soplo de Dios a su criatura, que le inspiró para que tuviesen vida todos los miembros que lo recibiesen. En este se halla, en el frasco, en este recipiente, el don de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, prenda de incorrupción, confirmación de nuestra fe y escalera para subir a Dios. En efecto, en la Iglesia Dios puso apóstoles, profetas, doctores y todos los otros efectos del Espíritu. De este no participan quienes no se unen a la Iglesia, sino que se privan a sí mismos de la vida por su mala doctrina y pésima conducta. Pues donde está la Iglesia, ahí se encuentra el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. San Ireneo de León, libro tercero, capítulo 24, inciso 1. La iglesia es como un frasco, ¿no? Dice un frasco, acá la traducción dice un frasco de perfume, pero dice el texto en latín, dice es un frasco que guarda en su interior, un recipiente que guarda en su interior un líquido de gran valor, o sea, un líquido precioso que vale mucho, que sale mucha plata, diríamos. Entonces podríamos pensar en un perfume, podríamos pensar también en un vino, en un licor, pero fíjense que no es un frasco de vidrio, sino que es un recipiente que en la época podría ser de una vasija, digamos, de barro, de arcilla. Entonces, un líquido que tiene alcohol, que permite que se mantenga, que no se corrompa, y este líquido va impregnando con sus cualidades las paredes del recipiente. Entonces eso hace que el recipiente vaya como mimetizándose, vaya adquiriendo las cualidades propias del líquido. El líquido, lo que está contenido en este continente, va transfiriendo esas propiedades, ¿no? De la incorrupción. Y esa incorrupción hace que las paredes del recipiente se mantengan vivas, se mantengan jóvenes. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar muchos años, puede parecer algo muy viejo, pero ese contenido, que es el contenido de la fe, pero sobre todo el contenido del Espíritu que ha transmitido la fe, es el Espíritu de Dios, el contenido de este continente de la Iglesia. Y por eso la Iglesia es santa, porque contiene al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia sea santa. O sea, no porque la iglesia sea buenita, sino la iglesia es santa porque contiene, porque está atravesada, está transida, ha sido impregnada en sus paredes, en su constitución, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces así podemos afirmar, ¿no? Que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y a pesar que tiene 2000 años de existencia, gracias al Espíritu Santo se mantiene siempre joven. Y por eso aquellos hombres que estuvieron a los comienzos de la historia de la iglesia, que engendraron la vida de la iglesia, los padres, son grandes hombres. Palabras jóvenes de grandes hombres, dice nuestro programa, porque son palabras llenas del Espíritu Santo, son palabras de hombres de la iglesia. O sea, ¿cómo vivo yo la iglesia? Intentando vivir esa experiencia que nos transmitieron estos grandes personajes de los primeros siglos del cristianismo. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestro mundo, este mundo complejo, este mundo paradójico, este mundo dividido, este mundo lleno de enfermedades, de pobrezas, lleno de banalidades, de superficialidades, poder transmitir esta experiencia de la iglesia, vivir la iglesia con pasión, sentir el Evangelio de Jesucristo junto con otros, en medio de la oscuridad de la noche del mundo, ser testigos de esa luz. Eso es decir, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Eso es profesar la fe, eso es celebrar la fe, eso es vivir la fe. Bueno, qué lindo que esto
nos siga entusiasmando, nos siga haciendo arder el corazón, para que seamos hombres y mujeres de la iglesia en este siglo XXI, para que sigamos transmitiendo, para que sigamos contagiando a cada uno esto que nos ha despertado en el corazón, como nos han dicho varios de los amigos que se han comunicado, una experiencia que no podemos callar, una experiencia que no podemos olvidar. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos que se han conectado. Los espero el próximo miércoles para que juntos sigamos haciendo palabras jóvenes de grandes hombres. Muy buenas noches.